El poder del pecado es fuerte, pero también el poder de la carne es fuerte. La única manera que un humano puede pecar es si está siendo guiado, dominado por su carne. Por eso la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. El diablo no le huye a un carnal, le huye a un espiritual. La Biblia dice: no satisfagáis los deseos de la carne, porque el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. El poder del pecado es fuerte, pero también el poder de la carne es fuerte. De la única manera que un humano puede pecar es si está siendo guiado, dominado por su carne. La Biblia dice que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y para ellos desobedecer a Dios, ellos tuvieron que observar, tuvieron que mirar lo que es el árbol de la ciencia, el fruto prohibido, como le dicen. Para una persona pecar, primero tiene que ser guiado por su carne, tiene que ser movido por su carne, por su necesidad carnal y por el deseo de pecar. No obstante, sin olvidarse y sin ignorar lo que es su debilidad humana. Por eso que todo el que va a pecar debe de ser llevado por su concupiscencia a pecar. Por eso que muchos dicen que la carne es más peligrosa que el diablo, por la sencilla razón de que ella es la que te seduce, ella es la que te inculca a pecar, ella es la que te mueve a pecar, ella es la que te induce a desobedecer a Dios. Lo bueno es que a la carne le gusta eso, a la carne le gusta corromperse, a la carne le gusta desobedecer a Dios, a la carne le gusta los deleites de esta tierra, de este mundo. A la carne le gusta corromper el mandamiento, no obedecer a Dios. Ahora, ¿por qué esclavos de la carne? Porque la Biblia dice que el que vive conforme a la carne no agrada a Dios. Punto número 2. El que piensa en las cosas de la carne, el que habla conforme a la carne. El apóstol Pablo habla claro de esto. No solamente dice viven conforme a la carne, sino que también piensan en las cosas de la carne y buscan las cosas de la carne. Hay unas ciertas características, hay unas ciertas cualidades, hay señales, hay evidencias que pueden nombrar a una persona como carnal. Y cuando tú eres esclavo de la carne, cuando tú haces todo lo que ella quiere, cuando tú haces todo lo que la carne quiere, pues tú eres esclavo de tu misma carne. Y cuando una vez tú haces lo que tu carne quiere, entonces también te haces esclavo de lo que ella quiere, que es el pecado. Te haces esclavo del pecado. Y cuando tú eres esclavo del pecado, ya tú no eres libre. Al que Dios libertare, este es hijo. Porque cuando Dios liberta, es porque ya no eres esclavo del pecado. Ahora eres libre, pero esclavo de Cristo. Oh, gloria a Dios. Entonces, hay un sistema hoy en día. El sistema de hoy es que mucha gente están siendo esclavos de la carne. Cuando una persona está siendo esclava de la carne, las obras de la carne empiezan a manifestarla. Y la Biblia dice que en el libro de Gálatas, acerca de las obras de la carne, empieza a hablar de que las obras de la carne, la fornicación, el adulterio, la avaricia, la codicia, la mentira, empieza a enumerar las obras de la carne, y a lo último dice: contra tales cosas, todos los que hacen esto
no heredarán el reino de Dios. Pero también dice que las cosas que son parecidas a estas obras también son carnales. Entonces, cuando una persona es esclava de su carne, empieza a hablar mentira, empieza a tener una vida de deleites humanos. La Biblia dice, ¿de dónde vienen nuestras guerras? No es de nuestras pasiones, no es de nuestros deleites. ¿Por qué gastáis en lo que nos sacia? La carne busca lo que nos sacia, la carne busca lo que nos llena. Por eso es que el hombre en la tierra que no conoce a Dios, por más que busca las cosas de esta tierra, nunca se va a llenar. Porque lo natural, lo de esta tierra, lo común, lo vacío, no llena otro vacío. Tu vacío lo llena Jesús. Tu vacío lo llena el eterno, lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo hace diferencia entre lo espiritual y lo carnal. El carnal busca lo carnal. Date cuenta. El carnal va a buscar lo carnal. Tú le dices a un carnal, vamos a ayunar, no te va a decir, vamos a comer. Porque el carnal que es carnal nunca va a alimentar su espíritu, va a alimentar su carne. Cuando tú eres esclavo de la carne, tú alimentas la carne. Pero cuando tú eres esclavo del espíritu, cuando tú eres, aleluya, esclavo de Jesucristo, tú entonces sacias y beneficias tu vida espiritual. La Biblia dice que los espirituales buscan lo de arriba, mas los carnales buscan lo de abajo. Hay diferencias. Entonces hoy estamos en la época donde muchos hombres de Dios están siendo esclavos por la carne. Avariciosos, se han hecho avariciosos. Tienen codicia, codician lo terrenal. Cuando ven a otra persona con algo, que posee una jipeta, un carro, que posee dinero, que posee todo, tú la estás codiciando. Hasta codicia la esposa de ese hermano o el esposo de ese hermano. Entonces, cuando empezamos a nombrar las obras de la carne, significa de que esa persona está caminando en la carne, viviendo conforme a la carne, y estos no agradan a Dios. Entonces, hay que diferenciar las cosas, porque hay frutos del espíritu que te identifican como un hombre espiritual, como una mujer espiritual, pero también hay obras de la carne que te pueden identificar como un hombre carnal y una mujer carnal. No hay que hacer nada, simplemente con ver a esa persona, ver sus actitudes y ver toda su vida, ahí te das cuenta cuando es espiritual y cuando es carnal. Dios habló a mi vida y me dijo, hay mucha gente que están viviendo conforme a la carne. Cuando vives conforme a la carne, vives en destrucción. Vives de consecuencia en consecuencia. Cuando vives conforme a la carne, todo lo que tú haces lo haces por tu cuenta, por tu fuerza y por tu voluntad. No consultas a Dios, porque ¿cómo vas a consultar a Dios si estás en la carne? Una persona en la carne, aunque los veas ministrando en el altar, aunque los veas predicando en el altar, su vida está derrumbada. Su vida está carnal. Porque desde que baja del altar es a envolverse con una mujer por ahí o con un hombre por ahí o hacer cuantas cosas. Por eso la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrara, esto también segará. Lo que tú siembres para tu carne, lo vas a segar, lo vas a cosechar. Pero lo que siembres para el espíritu, también lo vas a cosechar. Pero bienaventurado es el que siembra para lo espiritual, porque de él segará vida eterna, dice la Biblia. ¡Ja! Dios mío. Oye, tú siembras para el espíritu y vas a segar vida eterna. Fuimos llamados a ser espirituales. Fuimos llamados a mantener esta salvación. Fuimos llamados a ser hombres espirituales, mujeres espirituales. Por eso, cuando Adán y Eva se enfocaron en esta fruta, ellos no solamente codiciaron, sino que le llamó la atención, porque Dios le dijo a ellos, no coman de esa fruta. Ahí se despertó en ellos la curiosidad, porque el humano, el hombre natural, que está expuesto al pecado, que por naturaleza pecaminosa, por naturaleza adámica, es expuesto al pecado, y esa curiosidad de pecar y de conocer, lo llevan a pecar. Gloria a Dios. Así es el pecado. Una vez que tú lo pruebas, te quedas porque te envicias. Pero cuando Cristo llega a tu vida, Él te da la oportunidad de que tú puedas cambiar. Él te da la oportunidad de que tú puedas cambiar. Pero tienes que dejar que Él te lleve. Él te va a llevar. 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 Pero cuando Cristo llega a tu vida,
el pecado es derrotado en ti. La carne es derrotada en ti. Jesucristo venció la carne, Jesús venció el pecado, Jesús venció la muerte. En Jesús vivimos, en Jesús resucitamos, en Jesús tenemos vida eterna. Por eso Dios hace un llamado hoy. No seas esclavo de tu carne. Tienes que abrir los ojos, tienes que despertar. Si no despiertas, tu carne te va a destruir, tu carne te va a hundir. Hay gente que dice, varón, yo no puedo con esta situación. Varón, yo no puedo levantarme. No sé, estoy en el piso, estoy en el suelo, no puedo levantarme. No te puedes levantar porque tu carne te está esclavizando. Necesitas ser libre, necesitas ser libertado. Porque no puedes libertarte a ti mismo. Necesitas que alguien ore por ti. Necesitas que alguien ore para que esas cadenas sean rotas en tu vida. Entonces hay gente que están siendo esclavos de su carne y no se han dado cuenta. Por eso cuando la carne está dominándote, cuando la carne te está esclavizando, hay un desorden en tu vida. Tú sales a predicar sin el permiso de tu pastor. Sales a adorar sin el permiso de tu pastor. Hay un desenfreno, hay un desorden. Cuando la carne gobierna, hay desobediencia. Cuando la carne gobierna, tú empiezas a vivir una vida impía, una vida que no agrada a Dios. Cuando tú estás en la carne te lleva a pecar, a cometer delitos delante de Dios. Eso es ser dominado por la carne. Si ella quiere sexo, eso es lo que tú vas a practicar. Si ella quiere mentira, eso es lo que tú vas a dar. Si ella quiere robo, eso es lo que te va a dar. Si ella quiere lujuria, codicia, avaricia, si eso es lo que ella quiere, eso es lo que te va a dar. Pero como tú eres un hombre que no estás expuesto a que la carne te esclavice, sino el Espíritu de Dios encima de ti, el Espíritu Santo sobre ti, es el que te va a ayudar y el que te va a guiar a no estar sometido a la carne. Por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. El diablo no le huye a un carnal, le huye a un espiritual, a una persona que está sometida a Dios, a una persona que está totalmente centrada en lo que es Cristo, en lo que es el Evangelio. Yo creo que en los próximos días, en los próximos meses, Dios a ti te va a levantar como un hombre espiritual, como una mujer espiritual, que va a sembrar para lo espiritual y que va a pensar en lo espiritual y que va a vivir conforme a lo espiritual. Este mensaje que hoy te lo doy para que entiendas que no puedes ya volver a ser esclavo de la carne. Hay mucha gente que hoy la carne lo está dominando, aunque usen lo que usen, aunque prediquen lo que prediquen. Una predica no te va a identificar como un cristiano. Los frutos espirituales sí te van a identificar que eres un cristiano. Siempre habrá señales. Señales que indican que eres carnal, señales que indican que eres espiritual. Así que recuerda, si siembras para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí nosotros fuimos llamados a ser espirituales, que busquemos a Dios, que oremos a todo tiempo, ayunemos, leamos la Biblia, evangelicemos, que visitemos los presos, los hospitales, los enfermos. Una vida dedicada a las cosas de Dios. No le des chance al diablo, no le des chance al pecado. Que tu vida esté solamente concentrada en las cosas de Dios. Júntate con gente espiritual, con gente más espiritual que tú. Empieza a orar con personas que son espirituales. Empieza a subir a las lomas, a subir al monte a buscar a Dios. Empieza a tener una vida de intimidad con Dios. Tú tienes que formar en tu vida hábitos de oración, hábitos de búsqueda de lo espiritual. Yo creo que en los próximos meses serás una mujer muy espiritual y un hombre muy espiritual. Así que no seas esclavo del pecado. Hay mucha gente en este tiempo, aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que son esclavos de la carne,
del pecado. Su corazón es esclavo y Dios quiere libertarlo. Dios quiere libertarte. Y yo en esta hora voy a hacer una oración por ti. Si estás siendo esclavo por la carne, por el pecado, voy a hacer una oración para que el Espíritu Santo rompa esa cadena en tu vida, para que despiertes y vuelvas a levantarte en Dios, a resplandecer en Dios y a vivir conforme al Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por estos que están aquí conectados, Dios. En el nombre de Jesús te pido que rompan las cadenas, Espíritu Santo. Mira aquellos, Señor, que un día eran espirituales y que hoy, Dios mío, están siendo esclavos como los Gálatas. Esclavos, Dios mío, Padre, de la carne. Te pido en esta hora que tú los libertes, Dios. Padre, que tú rompas esas cadenas, que ellos vuelvan a levantarse, como dice Isaías capítulo 60, a levantarse, a resplandecer. Que tú le permitas a ellos, Dios, ser espirituales, que siembren para lo espiritual, que busquen lo espiritual, que vivan conforme a lo espiritual. Yo sé, Dios, que esta generación que tú vas a levantar, la vas a levantar siendo espiritual. El espiritual, Dios mío, Padre, cuando tú lo levantas, hace, Dios mío, cosas maravillosas en la tierra. Yo te pido, Dios del cielo, que aquellos que tienen guerra con su carne, batalla con su carne, les ayude, Dios, a fortalecerse. Dios mío, les ayude, Dios, a someterse a tu palabra, a someterse a tu Santo Espíritu, Padre, y que tu poder y que tu presencia sea guiándolo a ello a mantenerse siempre espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Dios del cielo, en esta hora, que tú ayudes a aquellos hombres, a aquellas mujeres a mantenerse siendo espiritual, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdele a vencer el pecado, a vencer la carne, a vencer, Dios mío, esas necesidades y a vencer, Dios mío, Padre, esas tentaciones. En el nombre de Jesús yo lo presento en esta hora de manera poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Esclavos del pecado. Dios te bendiga. Dios te guarde. Siendo humilde para ser bendecido. Suscríbete a mi canal, toca la campanita, comenta y dale me gusta. En el nombre de Jesús, para que mucha gente pueda ver el video, dale me gusta. Dios te bendiga.